Hoy vamos a tocar el tema de lo que viene a ser siendo el milenio. Bueno, María Elena me pidió que hablara un poco sobre este tema. Supongo que querrá entender más sobre lo que vaya a pasar en esos 1000 años de reinado de Cristo sobre la tierra, ¿verdad? Y aquí estamos para explicárselo a ella y a todos los que lo necesiten. Bueno, primero que todo, antes de entrar en el milenio, porque el vídeo va a ir obviamente sobre el milenio, pero para ponernos un poco en contexto también vamos a hablar primero, pues por ejemplo, de esta línea temporal, ¿no? Ya sabemos que primero va a suceder el rapto, van a ir al rapto solamente las personas que han creído el Evangelio, que han creído que Cristo murió por sus pecados, o sea, que han creído que sus pecados no les condenan jamás, por mucho que los hagan. Yo aquí no estoy mandando a la gente a pecar, solo estoy diciendo la verdad. Que como Cristo fue condenado por tus pecados no te condenan, amigo mío. Da igual que los hagas mucho o los hagas poco, da igual que seas una persona que intentes ser santita o menos santita. Tú te vas al cielo si crees. Y si no lo crees, que tus pecados no te condenan porque condenado fue Cristo, te vas al infierno, así de simple. Entonces, como los que son hijos de Dios, porque dice Dios que los que creen son nombrados, son hechos hijos de Dios, los que creen que Jesús murió por sus pecados, entonces estas personas van a ir al arrebatamiento. Luego van a venir los 7 sellos, ¿verdad? Las 7 trompetas, las 7 copas de la ira, ¿verdad? Sobre el mundo en la gran tribulación, para luego Cristo, junto a su iglesia y junto a todos los salvados de todos los tiempos, sean los salvos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y también la iglesia y los mártires, ¿verdad? Porque aquí, tener en cuenta solo un punto. Hay 2 resurrecciones, una de salvos y una de no salvos. La primera resurrección está compuesta por 3 grupos, ¿verdad? Los salvos del Antiguo Testamento, ellos ya resucitaron cuando Cristo resucitó y luego se abrieron un montón de tumbas. Esos son los salvos del Antiguo Testamento, ya están en el cielo con sus cuerpos glorificados. Ahora la Iglesia aún no tiene sus cuerpos glorificados, ¿verdad? Aún lo que es la resurrección completa de los salvados aún no ha sido efectiva. Solamente para los salvos del Antiguo Testamento sí, pero ahora faltan los 2 grupos, la Iglesia, eso va a suceder en el arrebatamiento para todos los que dormimos en Cristo y los que también nos arrebató estando aquí en la tierra, y luego también el otro grupo sería los mártires, ¿verdad? Para así completar la resurrección de los salvos. Luego también vendría la resurrección de la gente que está, bueno, que se pierde, ¿verdad? De la gente que no es salva. Esto lo quería tener en cuenta, ¿verdad? Y explicar lo siguiente, ya cuando haya pasado toda la gran tribulación, cuando la bestia, ¿verdad? Por ejemplo, o dicho de otra manera, el inicuo o el desolador también se haya puesto en el cuerpo, ¿verdad? Del anticristo también a los 3 años y medio, ¿verdad? Y ahí, como dice Cristo, también hayan tenido mucha influencia los ángeles caídos y también los ángeles de Dios, a partir de los 3 años y medio hacia adelante, ¿verdad? Entonces, vendrá Cristo, ¿verdad? Cuando ya se hayan acabado los 7 años de gran tribulación, vendrá Cristo a reinar sobre la tierra, junto ahí sí, la totalidad de los salvos, como he dicho, los salvos del Antiguo Testamento, la Iglesia y los mártires. Ahí vendrá Cristo a reinar y ahí va a comenzar el milenio, ¿verdad? Y esto de aquí tenemos que es un símbolo de infinito, porque ahí representa ya la eternidad, cuando ya el milenio se haya acabado, ¿verdad? Entonces tenemos que luego cuando venga Cristo a reinar, reinará durante 1000 años, y aquí es donde vamos a situarnos en este vídeo. Por ejemplo, hablando del milenio, en Isaías 11:8, dice así: el niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guardia de la víbora. O sea, vemos que el milenio será un tiempo de prosperidad humana, será un tiempo en donde habrá mucha paz, pero también tenemos que tener en cuenta que ahí en el milenio habrá gente que será pecadora, producto de haber sobrevivido a la gran tribulación, y como la salvación en la gran tribulación viene por medio de morir, por medio de ser mártir, y hay gente que al final no ha muerto en la gran tribulación, entonces esas personas, Dios lo que va a hacer con esas personas, no los va a mandar al infierno ya desde un primer momento, sino que se van a quedar en el milenio durante unos 1000 años, ¿no? O sea, eso se tiene que tener en cuenta. La salvación en la gran tribulación va a ser por morir, por ser mártir, por morir por Cristo. La gente que no haya muerto, o sea, ya no podrá ser salva. Era la última oportunidad para que esta gente fueran salvas. Ahora, ¿qué les va a tocar a esta gente? Estamos hablando del milenio. Les va a tocar entrar en el milenio sin haber sido salva. O sea, su destino final será el infierno, porque como vemos, por ejemplo en Apocalipsis, hay gente que se va a rebelar contra Dios junto a Satanás cuando se ha soltado de las cadenas. Vemos que hay gente, que hay pecadores ahí, siguen habiendo pecadores, los cuales Dios los va a mandar a todos al infierno. Estos son los pecadores y su descendencia, ¿verdad? Los pecadores que sobrevivieron en la gran tribulación. Ahí también es una parte importante del milenio.
habrá pecadores en el milenio, ¿verdad? Habrá gente que haya sobrevivido, y esto lo vamos a leer también en la Biblia ahora más adelante, ¿no? Hablando del tema, sí, será una época de auténtica prosperidad, ¿verdad? Para la raza humana. Estará Cristo reinando. Y, por ejemplo, ahora también nos podemos pasar al pasaje de Mateo 25,31, ¿verdad? El juicio de las naciones. Aquí se nos está hablando el Señor, ¿verdad? De que hay unos, ¿verdad?, que los va a poner a la izquierda, los otros a la derecha. Pero vemos como al final de todo, al final del pasaje dice que irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando dice irán estos al castigo eterno, porque el Señor está hablando de que hay unos que le han hecho bien a los mártires, de que les han dado de beber, de que que han cuidado a los mártires, a los que iban a ser salvos, estos unos, habiendo sobrevivido a la gran tribulación, no van a ser salvos porque no han muerto por Cristo, no han sido mártires, pero estos unos, dice Cristo, los que se han llevado bien con los mártires, los que le han dado de beber, etcétera, los que los han ido a visitar a la cárcel, estos, que no han sido salvos pero han sobrevivido y se han llevado bien con los salvos, con los mártires, van a heredar el reino milenial, no habiendo sido salvos. Estos son los que finalmente, como vemos en Apocalipsis, se van a rebelar contra Dios junto a Satanás, ¿verdad? Producto de que jamás fueron salvos y producto obviamente de que ahora van a tener que ir al infierno, pero Dios, por haberse llevado bien con los mártires, les va a dar unos 1000 años de paz para que estén por ahí disfrutando del milenio, ¿no? Al contrario de las personas que se han llevado mal con los mártires, estos van a ir al infierno, como los que también se han llevado bien con los mártires, pero van a ir al infierno desde un primer momento. Vemos por ahí que las obras no salvan. Ni de los que se han llevado bien ni los que no han hecho nada bueno. Vemos que las obras en la Biblia no salvan, jamás salvan las obras, ¿verdad?, en la Biblia, a no ser que tengamos en cuenta lo de tener que perseverar hasta el fin, como dice Dios, el que quiere salvar su vida la perderá, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esto está escrito solamente para los de la gran tribulación. Ahora no hace falta perder su vida por causa de él, no hace falta ni hacer ninguna obra ni morir por Cristo, basta solamente creer que Cristo te salvó, creer que Cristo murió por tus pecados, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta obviamente el tema de los cabritos y las ovejas, dice el Señor que irán estos al castigo eterno. ¿Quiénes? Los cabritos y las ovejas. Todos al castigo eterno por cuanto no murieron, por cuanto no fueron salvos en su última oportunidad de ser salvos. Luego dice el Señor que los justos irán a la vida eterna. ¿Quiénes son los justos? Dice el Señor que todo aquel que es justo, pues por ejemplo, a Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Los justos son las personas que le han creído al Señor y que también las personas en la gran tribulación le han creído al Señor y han muerto por causa del Señor. ¿Vale? Pero los justos son estos, los que han creído, no los que han hecho buenas obras, por el amor de Dios. Todos nos merecemos el infierno porque hemos hecho cosas malas y ahora las gentes no van a ser salvas por hacer cosas buenas ni por llevarse mejor con los mártires, ¿verdad?, sino por creer o por morir por causa de Cristo, producto también de que ellos creen lo que dice Cristo. Entonces tenemos que tener en cuenta que en el milenio habrán pecadores, habrá gente que se va a rebelar contra Dios, obviamente, como vemos en Apocalipsis, ¿verdad? Al final del milenio, vamos a tener en cuenta de más puntos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el Señor venga a reinar en el milenio, pasará algo tal que así, y alguien le dirá, ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? Estos serán los judíos, refiriéndose a Jesús, hablándole a Jesús, y él les responderá, son aquellas con que fue herido en casa de mis amigos, ¿verdad? Esto es, por ejemplo, una cosa que sucederá en el milenio. Jesús vendrá a reinar, vendrá a acabar con las naciones que estén yendo en ese momento en contra de Israel para destruir a Israel. Lo único que el Señor ya ha dicho, que volverá a plantar a Israel como ya está plantada y que jamás va a ser desplantada otra vez, ¿verdad? Como estamos viendo. Por ejemplo, ahora hablando un poco del rapto también, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados, ¿verdad? Subiremos con ellos en los cielos, ¿no? Bueno, aquí se está hablando un poco del rapto. ¿Por qué quería poner también este pasaje referente al milenio? Bueno, tenemos que tener en cuenta que una vez suceda el rapto, habrá sucedido, por ejemplo, de los 3 grupos de la primera resurrección, ¿verdad?, de la gente que iba a ser salva, este será el segundo grupo, un grupo que va a influir, obviamente, en el milenio, ¿verdad?, en el milenio, cuando el Señor venga a reinar sobre la tierra. Bueno, vamos a ver otros pasajes, por ejemplo, en Mateo 22,23, otro ejemplo también sobre el milenio. Vemos que aquí es donde sucede lo de la secta de los saduceos.
aquí es donde sucede, donde los saduceos le preguntan al Señor de quién será la mujer, ¿verdad?, que haya tenido muchos maridos, ¿verdad? Y el Señor les contesta que, bueno, que ellos están equivocados, que la mujer no será de nadie, porque cuando la gente resucite, por eso he tomado en cuenta el tema de la resurrección, ¿verdad?, de los salvos, de la Iglesia y de todos los salvos, dirá el Señor que cuando la gente resucite no se va a casar, sino que todos serán como ángeles del cielo. Bueno, sabemos que los salvos, que los que sean salvos, los que obtengan la vida eterna, producto de haber creído y de haber muerto en la gran tribulación, no van a tener sexo, ¿vale? Ya no van a reproducirse las personas, pero tenemos que tener en cuenta que las personas que sobrevivan el milenio y que por ende sigan siendo pecadoras, nosotros somos pecadores todos, pero digo que cuando nuestros cuerpos sean glorificados ya no pecaremos jamás, ya tendremos otra naturaleza, ya no seremos pecadores, de hecho seremos ya totalmente parte de Cristo, y Cristo jamás peca, nosotros jamás pecaremos, ¿vale?, como Él, porque de hecho seremos Él, seremos parte de Él, seremos por ejemplo un dedo de Él, una parte de Él, Él no peca, nosotros tampoco, simple, se acabó la historia, seremos parte de Él, nos casaremos con Él. El caso, la gente que sea pecadora sí va a poder reproducirse, sí va a, ¿verdad?, a poder, bueno, pues en este caso tener sexo, reproducirse y ¿qué quiere decir esto? Que al final lo que dice Dios sobre el pasaje de que, por ejemplo, habrán niños jugando con serpientes o con leones, con lo que sea, ¿verdad? Esto va a poder suceder porque las familias se van a seguir, bueno, pues, bueno, van a seguir desenvolupándose, ¿no? Van a seguir naciendo niños, van a seguir naciendo personas, pero de las personas que no han sido salvas ni que jamás lo serán, de la gente que se haya quedado con sus cuerpos terrenales, que ha seguido siendo pecadora producto de no haber sido glorificado en cuerpo, producto de no haber sido salvo, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta esto. También habrá gente que, bueno, estará teniendo sus familias, ¿verdad?, y demás, estará reproduciéndose, teniendo sus familias, pero no serán gente salva. También tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, ¿verdad?, en Apocalipsis 20, donde se habla ahora ya muchísimo más directamente de las personas de las que estamos hablando ahora. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, ¿verdad? A Gog y a Magog, o sea que saldrá a engañar básicamente a todos. ¿A quiénes? A los que no son salvos, obviamente, a los que no tienen vida eterna, ¿verdad? Y a los que jamás iban a ser salvos, a la gente que es pecadora. A ver, nosotros somos pecadores todos, pero para que se entienda, como vamos a ser glorificados en cuerpo, yo no estoy diferenciándome aquí de nadie, aquí todos hemos sido pecadores, pero la gente que no vaya a ser salva seguirá siendo pecadora. Entonces por eso me estoy refiriendo a gente que vaya a ser pecadora sin incluirme a mí, porque yo habrá un momento en donde no seré pecador, como todos mis hermanos en la fe. Como jamás pecaremos contra Dios, eso va a ser un milagro, va a ser hermoso. Ahora, lamentablemente, estamos pecando contra Dios. Lamentablemente. ¿Por qué somos pecadores? Lo queramos o no lo queramos. Bueno, entonces vamos así que... aquí está, ¿verdad? Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, aquí vemos claramente cómo se está refiriendo a los pecadores que hayan sobrevivido el milenio, a su descendencia también, producto de haber podido recreado, ¿no? Reproducido, y vemos que serán engañados por Satanás y que todos irán al infierno, producto de no haber sido salvos en su última oportunidad de salvación, como es morir por Cristo. Básicamente, estas personas irán todas al infierno, ¿verdad? Todas las que han heredado solamente el reino milenial para vivir 1000 años, producto de que se llevaron bien, pero es que no han muerto y ni siquiera no han muerto, por ende no han creído que Cristo les salvó y no han muerto por causa de Cristo, se van al infierno. Por hacer buenas obras, uno no va al cielo, como dice Dios, solamente por creer. Ya todos somos salvos de nuestros pecados porque Cristo fue el que murió por nuestros pecados. Entonces, ¿qué significa? Aquí vemos las personas ilustradas, ¿verdad? En Apocalipsis 20, con 7, ¿verdad? Al 10, ¿verdad? Vemos las personas que estarán en el milenio y que van a ser arrojadas al lago de fuego, producto de no haber sido salvas, producto de ser engañadas por Satanás, porque seguirán siendo pecadoras. Jamás habrán sido salvas, ¿verdad? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra. Bueno, y subieron ellas, todas las personas, como la arena del mar, un montón de personas,
producto de que va a haber reproducción, va a haber descendencia, los pecadores, no los salvos, los pecadores seguirán teniendo esta capacidad de reproducirse porque seguirán teniendo los mismos cuerpos. Los salvos no vamos a tener sexo, como dice el Señor, a la secta de los saduceos. Bueno, básicamente esto. Y el diablo que los engañaba, ¿a quiénes? A todos los pecadores. Entonces, vemos que otro ejemplo del milenio será las personas que hayan sobrevivido a la gran tribulación. Vemos, por ejemplo, más aspectos del milenio. Otro ejemplo más de las personas que vayan a sobrevivir a la gran tribulación y que vayan a seguir siendo pecadoras porque van a tener la oportunidad de desobedecer a Dios. Lo vemos esto en Zacarías 14. Zacarías 14. Aquí está, ¿verdad? Aquí, así dice. Dice, y todos los que sobrevivieron de las naciones, esto está en Zacarías 14, 16, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. A ver, aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. Todos los que sobrevivieron a la gran tribulación, todos no estarán aquí, porque el Señor va a mandar a los que se llevaron mal con los mártires al infierno directamente. Perdón, al lago de fuego, ¿no? Ya sabemos, ¿no? A los que se llevaron bien, de estos estamos hablando aquí. Dios los dejó con vida en el milenio. Y ahora Dios se está refiriendo a ellos tal que así. Y todos los que sobrevivieron de las naciones, ¿verdad? Del juicio de las naciones, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Fijémonos ahora como ellos sí serán pecadores y tendrán obviamente la oportunidad de desobedecer a Dios, ¿verdad? Dice así, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos la lluvia. No vendrá sobre ellos lluvia. Habrá gente que no irá, por ejemplo, a la fiesta de los tabernáculos, se va a rebelar contra Dios, producto de que seguirá siendo pecadora, producto de que su cuerpo no haya sido glorificado, producto de que ella no haya sido salva en su última oportunidad de salvación, porque tenía que morir por Cristo y no murió, sino que sobrevivió. Aquí, esto es de lo que está hablando Dios en Zacarías 16 al 19. Vemos aquí los pecadores. Vemos en el versículo 18. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Aquí tenemos otro ejemplo de estas personas que vayan a estar en el milenio. Entonces, básicamente era para explicar todo esto y, obviamente, también dejar muy claro, por último, la noticia de que Jesús fue el que murió por tus pecados, por ende tus pecados no te condenan, me creas o no, tus pecados no te condenan, pero si tú no me crees, te vas al infierno. Si tú no crees que tus pecados no te condenan, si tú piensas que ahora tus pecados, si haces muchos, por ejemplo, te vas al infierno, tú te vas al infierno. ¿Por qué? Porque lo que tú crees es que tus pecados te condenan. O sea, te estás mintiendo. Tus pecados no te condenan porque el que condenaron fue a Cristo, no a ti. Si tú sabes que tus pecados no te condenan, si tú tienes la certeza, lo crees, lo sabes, ¿verdad?, de que tus pecados no te condenan, entonces eres salvo, si tú tienes esta certeza, si tú lo crees. ¿Y por qué eres salvo? Porque tú has creído que Cristo murió por tus pecados. El que creyere será salvo, el que no condenado. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También en Juan 6:47 vemos, por ejemplo, el que cree tiene vida eterna. Juan 8:24 y demás pasajes, ¿no? Entonces, básicamente sería esto. Por ejemplo, Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy vuestro Salvador, si no creéis que yo os salvé de morir en vuestros... Si no creéis que yo os salvé de ir al infierno por vuestros pecados, al final sí que iréis al infierno por vuestros pecados. En vuestros pecados moriréis. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, por eso os dije que iréis al infierno por vuestros pecados, que finalmente vuestros pecados os van a condenar a vosotros. ¿Por qué? Porque no habéis creído que yo os salvé de esto. Jesús nos salvó de que fuéramos condenados por nuestros pecados. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy vuestro Salvador, que yo os salvé de ir al infierno por vuestros pecados, entonces en vuestros pecados moriréis. Vosotros seréis condenados por vuestros propios pecados. Aunque al final el ser humano sabemos claramente que, como dice Dios, es condenado por no creer que Cristo fue condenado por nuestros pecados. Así que Cristo ya nos salvó de la condena por nuestros pecados, como Él dice. Si no creéis que yo soy vuestro Salvador, ¿qué nos va a pasar? Que iremos al infierno, por no creer.
que nuestros pecados finalmente van a recaer también sobre nosotros, aparte de hacia Cristo, porque hacia Cristo también recayeron. Entonces lo que condena al ser humano es no creer que Cristo murió por sus pecados. Básicamente créelo, siéntete salvo, que tus pecados jamás te van a condenar, porque Cristo fue el que murió por tus pecados, así vas a obtener la vida eterna, si por ejemplo te vas a ir al rapto y no vas a sufrir por la gran tribulación. Bueno, era básicamente explicar esto. Un saludo. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.